Muy buenas noches para todos los que están conectados, tanto en Facebook como en Zoom, en la plataforma de la Keile. Les damos la más cordial bienvenida. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Hola, nuestra plataforma de Zoom. muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Me encanta venir con ustedes. Gracias, mil gracias. Pues hoy vamos a hablar de un tema súper importante, obesidad, bulimia y anorexia, que pues de por sí es importante y en estos tiempos me imagino que sale a relucir más, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. La gente ahora, como está aburrida y ansiosa, pues, se pone a comer o entra en pánico y ya no quiere comer. Y entonces, bueno, pues sí se están incrementando los índices de este tipo de padecimientos. Pues sí, entonces, pues bienvenidos todos. Les recuerdo que en cuanto Luisa termine su plática, tenemos unos minutos para que puedan hacer las preguntas que quieran, las dudas que tengan y o levantar la mano. Y en Facebook también pueden hacer las preguntas y nosotros las vamos a leer con mucho gusto. Pues Luisa, bienvenida y empecemos. Ok, muchas gracias, Anita. Pues bueno, yo soy la nutrióloga y psicoterapeuta Luisa Maya. En este momento estoy atendiendo internet, pero en el Hospital Ángeles de las Lomas y en el Hospital también como coordinadora del programa de obesidad en el Instituto Nacional de la Nutrición. Y bueno, pues hoy se me ocurrió que platicáramos sobre lo que es la problemática desde el punto de vista más bien psicológico de la obesidad, la bulimia y la anorexia. Y bueno, pues empezando a hablar de estos trastornos, podríamos hablar de que es casi imposible hablar del cuerpo y de la alimentación sin considerar también el valor social que damos a nuestra figura o a nuestra imagen corporal. Nuestro contexto evidentemente promueve en la actualidad la esbeltez, cosa que no sucedía en otros tiempos. Por ejemplo, en la época de Rubens, del pintor Rubens, las mujeres más guapas eran las rollizas y entonces vemos las tres gracias o vemos la maja vestida y la maja desnuda, que eran pues bastante fornidas, pero en estos tiempos una mujer así sería una franca obesa y en general lo que tendemos es a tratar siempre de bajar de peso y de mantener una figura lo más estilizada posible. Por lo tanto, hay personas que sufren de insatisfacción o rechazo o se exponen a múltiples problemas de salud con la finalidad de mantener un peso adecuado. Y bueno, yo creo que todos los que han padecido sobrepeso a lo largo de su vida saben lo que les ha costado mantener su imagen y su peso, y quienes padecen bulimia y anorexia, evidentemente saben lo que han tenido que sufrir por el miedo al sobrepeso. ¿Ok? Y bueno, pues empecemos por hablar del alimento. ¿Qué es el alimento? ¿Qué es? ¿Es un motivo de placer? ¿Es un castigo? ¿Es simplemente un elemento para nutrirnos? ¿Es un tema para beneficiar o perjudicar nuestra salud? ¿Es un motivo de preocupación? ¿Se dan cuenta que son múltiples los simbolismos que le podemos dar al alimento? Y bueno, pues podemos hablar desde qué significa un alimento, ¿no? Desde el recordar, por ejemplo, cuando íbamos a casa de nuestra abuelita y qué nos daba de comer, desde pensar, a ver, cuando mi mamá me quería consentir, qué me preparaba, qué me daba, qué me hacía, cuando mi papá me llevaba a tomar helado, cuando me iba con amigas por ahí a tomar algo, cuando ahora que estamos extrañando tanto poder salir con amigas y irnos a sentar en alguna cafetería a tomar un café. Entonces, realmente el alimento tiene múltiples connotaciones simbólicas y es por tanto que también a nosotros nos repercute de múltiples maneras en el manejo que vamos a dar de él. Y bueno, pues comer, ¿qué es comer? Comer, se podría decir así muy científicamente,
que es un proceso fisiológico de restitución energética. Ok, sí, perfecto, pero ¿y desde lo psicológico cómo lo podemos concebir? Puede concebirse como un acto sano y placentero o como un proceso patológico que puede llevarnos a requerir un manejo terapéutico integral. O sea, ¿es tanto el miedo que tenemos a la comida o es tanto el placer que tenemos por la comida que a veces distorsionamos el significado real que la comida tiene para nosotros? Y bueno, pues hablemos de las causas psicológicas de la sobrealimentación. Evidentemente, y ahorita lo hemos vivido todos, es una respuesta a tensiones emocionales. Y el mejor ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando alguien está romántico, pues tiene poses específicas para comer. Y cuando alguien está deprimido, ¿quién no ha visto alguna película donde sale el personaje principal deprimido, sentado frente a la televisión con un bote de helado o un bote de papas o yo qué sé? Entonces, realmente el alimento es una respuesta a muchas tensiones emocionales. No lo veamos en esta plática específica como nada más, ya comí, me nutrí, es el alimento y bye. No. Realmente el alimento, con todas las connotaciones simbólicas de las que hablábamos, puede ser un sustituto gratificante, tanto de situaciones vitales muy gratas, como sería comer un pastel en un cumpleaños, como sería comer algo rico, como sería salir con la pareja por ahí a comer y ir a comer lo que más nos gusta, pero también a veces en este tipo de trastornos de la conducta alimentaria se vuelve un sustituto gratificante para suplir las situaciones vitales que nos resultan intolerables. Entonces es una manera de apapacharnos, de consentirnos, de gratificarnos. Y bueno, pues esto, cuando se lleva al extremo, se puede transformar evidentemente en una adicción a la comida cuando la gente tiende a presentar atracones, que ahorita vamos a ver lo que son. Ok, bueno, pues los trastornos de la conducta alimentaria, como sería la obesidad, bulimia, anorexia y comer compulsivo, trastorno por atracón, son una serie de problemas que tenemos con nuestra actitud hacia la comida. O sea, si nosotros comemos y nos quedamos muy tranquilos, no tenemos ningún problema, pero si nosotros presentamos una serie de angustias y de culpas cuando comemos, pues tenemos que evaluar si probablemente presentamos lo que se llama un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Ok? Bueno, pues aquí vamos a hablar de todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí esta persona que tengo en la imagen está por un lado con el diablito y por el otro lado con la hadita, que con la hadita le dice, bueno, si como poquito no pasa nada. Pero el diablo está como enojado, deberías comer más. Y entonces esas confusiones son las que presenta la persona que tiene trastornos de la conducta alimentaria de manera permanente. Cualquiera de estos padecimientos tiene la misma disyuntiva de ¿como o no como? ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Estoy comiendo adecuado o me estoy excediendo? ¿Comí suficiente o me faltó comida? Y entonces esto es una guerra interna permanente que los hace sufrir muchísimo. Y bueno, tenemos conceptos muy específicos. ¿Qué pensamos siempre del gordo? Digo del paciente obeso. Es un gordo, descuidado, desalineado, descuidado, sucio, tonto, flojo. Y por eso precisamente los niños con sobrepeso son tan agredidos y maltratados en la escuela. No importa que sea buena gente, no importa que sea jovial o simpático, pero los niños con sobrepeso sufren muchísimo y desgraciadamente en México somos ahora el país con el índice número 1 de mayor porcentaje de obesidad infantil y desgraciadamente un niño obeso en el futuro, si no se cuida, se va a transformar en un adulto obeso. Entonces, es importante desde las primeras etapas de la infancia cuidar y prevenir el sobrepeso. Y también es importante desde las primeras etapas de la infancia cuidar el aspecto emocional del sobrepeso de un niño. Porque, por ejemplo, tengo una paciente que a sus
4 añitos, le compraron un vestido para algún evento y como le quedó chico, la pusieron a dieta. Imagínense el trauma de una niña de 4 añitos, cuando le decían que no podía comer nada porque no le iba a quedar el vestido. Entonces, ese tipo de traumas son los que van marcando la vida de todo paciente obeso y lo van llenando de traumas, de complejos, de dolores emocionales, de cicatrices terribles, que son las que lo van marcando para el futuro de su vida. ¿Ok? Ahora, ¿qué pensamos de la persona delgada? Es perfecto. Todo en la vida le va a salir maravillosamente porque como es delgado, tiene todo para sobresalir en la vida. Y entonces el delgado es el adecuado, el sociable, el exitoso, el estudioso, el arreglado, es el perfecto. ¿Ok? Podrá ser superfluo, podrá ser banal, pero pues es perfecto porque es delgado. Y todo en la vida se le va a dar porque es delgado. Y entonces la gente delgada y guapa cree que todo en la vida le va a salir bien simplemente por su imagen corporal. Evidentemente no es así, pero la gente se engancha mucho con la imagen de la persona. Y es por eso que es tan doloroso para la gente con trastornos de la conducta alimentaria el presentar alteraciones de su imagen corporal. Bueno, ¿qué desencadena todos estos trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, muchísimas cosas. Primero que nada, pues evidentemente las dificultades propias de cada una de las etapas de la vida. En la infancia son una serie de problemas, en la adolescencia son otras. ¿Quién no ha visto películas de adolescentes sobre la gordita o el gordito es el rechazado y el más lastimado? Posteriormente, ya en los principios de la etapa adulta, pues muchas veces la búsqueda de pareja se puede llegar a complicar porque pues, el sobrepeso hace que los rechacen, o ya en etapas un poco más avanzadas, en el principio de la vida, a veces el sobrepeso provoca trastornos de infertilidad y entonces esto va a causar una serie de traumas tanto en la autoestima como evidentemente en su vinculación con la pareja. Y así vamos a lo largo de la vida viviendo procesos cada vez más complicados con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, donde se altera la identidad, se altera el modo en que nos relacionamos a nivel de pareja o a nivel de familia, se altera muchas veces la interacción social, porque generalmente la persona con sobrepeso es rechazada, se altera la interacción escolar o laboral porque hay trabajos donde no aceptan a la gente con sobrepeso. Y bueno, pues así a lo largo de la vida vamos llegando a la etapa perimenopáusica o andropáusica y entonces empiezan a aparecer una serie de trastornos con respecto a la salud que van complicando además de la imagen corporal y además de la autoestima, el aspecto de la salud del individuo y entonces cada vez se siente peor y más rechazado y eso causa que evidentemente caigan en otro tipo de alteraciones que afectan evidentemente su conducta alimentaria. Por supuesto, hay maneras de modificarlo a lo largo de la vida. Estas alteraciones se pueden modificar de manera paulatina cuando la persona logra un adecuado control de su peso o cuando durante periodos largos la persona puede mantener un peso correcto y adecuado. Pero cuando no, entonces se causan alteraciones con respecto a la imagen corporal. Ahora, estas alteraciones pueden ser precisas o imprecisas, porque finalmente a veces hay gente que está muy delgada, pero que rechaza su cuerpo. Por ejemplo, esta modelo que aunque está en su peso correcto, tiene una figura muy adecuada, frente al espejo, ella se ve a sí misma como una obesa. Y es ahí cuando empiezan los trastornos de bulimia y anorexia, o si no, pues se queda obesa y se siente afectada en su autoestima a lo largo de la vida. También pueden ser imprecisas
porque a veces tenemos nosotros una fijación, un delito o un trauma personal de algún momento de la vida y entonces siempre estamos como pendiente de, y me veo bien, y estoy en el peso correcto, y tengo la imagen correcta, y estoy adecuada, y entonces es una serie de autopersecuciones terribles las que viven estas personas y sufren muchísimo. No es un capricho el querer ser delgada y caer en la anorexia o la bulimia. Realmente es un problema dolorosísimo para estas personas y que, bueno, pues tienen que aprender a lidiar con ello hasta lograr superarlo. Y esperemos que lo superen y que no caigan en situaciones más graves que las puede llevar hasta la muerte, ¿no? Bueno, empecemos hablando de la obesidad, que es lo más común. Esta se presenta o se considera cuando la persona tiene un sobrepeso superior al 20% de lo que debiera ser su peso ideal. O sea, un obeso es cuando una persona que debería pesar 50 kilos tiene 20% de sobrepeso, pesa 60 kilos, ya se considera un obeso, o cuando tiene un índice de masa corporal superior al 30, el índice de masa corporal se calcula en kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, la manera en que tendríamos que calcular nuestro índice de masa corporal es los kilos que pesamos sobre nuestra estatura en centímetros al cuadrado. Y entonces, bueno, pues también hay una serie de tablas y quien quiera, con todo gusto, me puede llamar posteriormente y le doy su índice de masa corporal correcto para que sepan cuál es su peso correcto y su índice de masa corporal correcto. Pero bueno, también tenemos que entender que en el paciente obeso el estímulo psicológico desata o exacerba el exceso alimentario provocando el sobrepeso. O sea, si está estresado, si está lastimado, si está aburrido, si está afectado, si está emocionado, si está muy alegre, todo se vincula con alimentos. Entonces, si está alegre, hay que festejar con un pastel, con galletas, vámonos a comer. Si está triste, pues ¿cómo me voy a apapachar? Pues con helado, con pasteles, con galletas, con papas. Finalmente, todo lo que le hace reconfortarse. ¿Ok? Y bueno, pues también tenemos que entender que el paciente con obesidad tiene siempre o generalmente temor y vergüenza a mostrar su cuerpo. A veces el paciente obeso tiene conductas, digamos, compensatorias o contrafóbicas, que es me expongo para que la gente no note mi miedo a exponerme. Entonces, por ejemplo, me ha pasado que he tenido algún niño que venía a consultorio y que me contaba, bueno, ya lo vi de adulto, ¿verdad? Pero me contaba que durante su infancia se ponía a jugar al monstruo come galletas y con eso lograba dos ventajas. Una, comerse los lonches ricos de sus amigos, y dos, que como era tan simpático para todos, se volvió socialmente aceptado y entonces con eso, como conducta contrafóbica, superó su trauma al rechazo. Y bueno, como este ejemplo, tengo un sinnúmero de ejemplos que podría exponerles a ustedes. Y bueno, finalmente, pues la obesidad todos sabemos que trae repercusiones metabólicas muy importantes, tendencia a la diabetes, tendencia a las cardiopatías, la presencia de lo que se llama el síndrome metabólico, hay problemas también con los huesos de la cadera y las rodillas porque están cargando un peso que no corresponde al correcto para su esqueleto. También hay problemas en la columna. Y bueno, pues como esto podría yo enumerar 1000 problemas, hígado graso, trastornos renales, muchos problemas que trae evidentemente el sobrepeso. Lipidemias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la bulimia. La bulimia es esta enfermedad donde es más frecuente en chicas, generalmente en chicas en un rango de edad como entre los 18 y 25, 28 años de vida,
es cuando más se tiende a presentar la bulimia. La bulimia es un trastorno en el cual hay una enorme preocupación por mantenerse cercanas a la imagen corporal ideal. Y por lo tanto, estas chicas tienden a tener atracones de comida, o sea, a tener momentos de arranque en los que comen de manera compulsiva y luego por culpa van y vomitan. Y entonces es muy frecuente que, o si no, se sobreejercitan, que son las conductas compensatorias, vomitan, se laxan, se sobreejercitan, y hay mucho temor a que las cachen, entonces generalmente comen a escondidas. Ahora, estas chicas vomitan o se laxan o se sobreejercitan para sacar de su cuerpo lo que comieron, porque después de haberse excedido en los alimentos, les entra una culpa terrible. Entonces, no saben cómo manejarlo y la manera más sencilla que se les ocurre es, bueno, ahora tengo que sacarlo. Y entonces se autoprovocan el vómito y es muy común, por ejemplo, que se les haga un callo en el dedo donde tienden a meterse para autoprovocarse el vómito. Generalmente estas chicas o las cacha el dentista porque presentan una serie de problemas impresionantes con las caries, porque al vomitar se les vienen todos los jugos gástricos y entonces presentan muchas caries, o también presentan muchos trastornos gastrointestinales, se les quema el esófago por tanto vomitar o por tanto laxarse, tienen problemas de colon y de estómago y bueno, se causan una serie de problemas terribles. Entonces, aparte de los traumas psicológicos que esto les causa, todavía además se enferman. Entonces, sufren muchísimo y el temor que les causa ser cachadas les hace que se atoren en los vínculos con todo, o sea, con el alimento por la culpa de si como o no como, si me atrevo o no me atrevo, con la familia por el miedo a ser cachadas y con los amigos también porque, híjole, y si me cachan y si me llevan a comer y si todos vamos a tomar y yo no me atrevo y si sí tomo y luego me tengo que ir al baño a vomitar y si voy con amigas y se meten al baño conmigo y me cachan vomitando y entonces viven un infierno en esta confusión de si lo hago, no lo hago, cómo funciono, cómo no funciono, la gente me acepta, la gente no me acepta, en el trabajo me quieren, en el trabajo no me quieren, y entonces viven un martirio espantoso. Entonces, realmente no es un capricho, es un sufrimiento terrible el que viven estas chicas. Es más frecuente en mujeres, esto sí, y pues también ya empieza a aparecer en hombres, sobre todo se presenta mucho en hombres que son modelos o en hombres que son artistas que tienen que exponerse frecuentemente a las cámaras y que por lo tanto tienen que cuidar muchísimo su imagen y entonces al igual que las mujeres viven perseguidos por su imagen corporal y por lo tanto pueden caer en este tipo de situaciones. Ahora, hablemos de la anorexia. Todos sabemos lo que es una anoréxica. Cuando se ven flaquisísimas, esta ya es anoréxica, pero no, en realidad no es que sean anoréxicas, es que se mueren de miedo de convertirse en obesas. Generalmente las anoréxicas son chicas que o sufrieron mucho ellas por su obesidad en la infancia o tuvieron una mamá que ha sufrido mucho por su peso y que por lo tanto las persigue mucho con su peso. Y entonces estas chicas no les queda más que la angustia terrible de cómo controlar su imagen corporal y cómo bajar de peso para verse bien. Y entonces en esta confusión de cuál es la imagen correcta que deben tener, viven con una paranoia espantosa a comer, sufren muchísimo, no son caprichuras, son niñas que sufren. Ahora ya se presenta también con mucha frecuencia la anorexia en hombres, sobre todo se presenta mucho en atletas como los boxeadores, que tienen que ser pesados antes de las competencias, y también obviamente en hombres que se presentan frente a las cámaras, ya sea que sean artistas o que sean modelos, se empieza a presentar también la anorexia.
Este miedo terrible que tienen de subir no disminuye a pesar de que pierden el peso. Por lo tanto, vemos aquí a la persona que está ahí como modelando, donde tiene un cuerpo perfecto, mas sin embargo, aún al haber bajado tanto de peso, permanece con la angustia de, ¿y si se ve gorda? Podría yo poner el ejemplo de una paciente que tuve, por ejemplo, que una vez se me ocurrió, le dije, bueno, tráeme tu álbum de fotos a ver qué tan obesa eras desde niña. Y me trajo su álbum de fotos. Y de repente, así como que tuvo un momento de lucidez donde me dice, me veía más bonita, ¿verdad? Porque por eso mi novio ya no me está queriendo tanto. Y le dije, bueno, pues, evidentemente se veía más bonita, pero también pues el novio estaba muy asustado de lo que estaba pasando con su novia y por lo tanto como que quería poner distancia por no saber este chico adolescente cómo manejar la situación. Hay una resistencia terrible a mantener el peso mínimo acorde a su estatura, su edad y su índice de masa corporal. Hay una confusión terrible de cómo deben verse, de cuánto deben comer. Una vez estaba yo platicando con la mamá de una chica anoréxica y le dije, a ver, si tu hija de 5 años tiene sobrepeso, no, tendría como 7, la hermanita, y tiene sobrepeso, y le das una pierna con muslo de pollo, ¿por qué a esta hija que está tan delgada le das nada más menos de media piernita de pollo? Y me dijo, porque si no, lo rechaza y no se lo come. Entonces, dense cuenta del grado de angustia con la que esta chica vivía. Y bueno, pues es así, o sea, si ven mucha comida, no se la comen. Entonces, recuperar el peso es un drama para ellas y es terrible. Hay que pesarlas sin que ellas lo vean, porque si ellas ven su peso, entran en pánico y rechazan. Por ejemplo, yo en mi báscula les tengo que tapar la zona donde se ve el peso de la báscula, porque si no se angustian terriblemente por haber subido 200 gramos, cuando lo ideal es precisamente que incrementen su peso. Ahora, estas chicas, por tan bajo peso que tienen y por haber llegado a un estado de desnutrición tan severo, pues tienen muchos problemas para controlar la temperatura corporal, por lo tanto siempre tienen frío y se ponen muchas capas de ropa por 2 razones. Una, para que la gente no note lo delgadas que están, porque todo el mundo tiene observaciones al respecto, y dos, porque tienen mucho frío precisamente porque su nivel de desnutrición les hace muy difícil mantener la temperatura corporal. Presentan también pérdida del ciclo menstrual porque su estado de desnutrición les hace que no puedan producir hormonas. También se vuelven como un poco vellositas por la falta de hormonas, tienen unos vellitos muy finitos y muy delgados en la cara, en los brazos, en el cuerpo, en la espalda. Este vellito se llama lanugo. Obviamente el más notorio es el de los brazos, pero sí se puede presentar en diferentes zonas del cuerpo. Y pues evidentemente también presenta repercusiones metabólicas muy importantes, ya que al estar tan desnutridas tienden a tener avitaminos o carencias vitamínicas, tienden a tener deficiencias de minerales, entonces están anémicas, tienen poco potasio y por lo tanto tienen calambres. Además, el potasio y el calcio intervienen con las funciones cardíacas y por lo tanto es muy frecuente que puedan llegar a presentar hasta infartos si su estado de desnutrición es muy severo, y generalmente si llegan a fallecer es por trastornos cardiovasculares. Entonces, realmente es un problema para ellas y para su familia, al igual que con la bulimia es un problema para ellas y para su familia, funcionar con este tipo de dinámicas. Ahorita no quisiera meterme en las dinámicas familiares de los trastornos de la conducta alimentaria, porque sería un tema larguísimo de otra plática, pero me parece súper importante que tenemos que entender todo su contexto, toda su dinámica familiar, toda su dinámica social,
para entender por qué se sienten los trastornos de todos los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria tan rechazados, tan lastimados, tan agredidos socialmente. Y bueno, pues también me gustaría hablar del comer compulsivo. El comer compulsivo es un trastorno muy complicado porque generalmente estas personas presentan episodios en los que se ingieren grandes cantidades de comida hasta sentirse desagradablemente llenos y en un periodo muy breve de tiempo. Durante este proceso pierden el control de cuánto deben o cuánto no deben, cuánto pueden o cuánto no pueden comer, y entonces comen cantidades estratosféricas sin poder parar su consumo de alimentos. Y además no se dan cuenta de cuánto comieron. Entonces, cuando de repente les dicen, oye, tú te acabaste todo el platón. No, ¿cómo? Yo no. No se dan cuenta de los excesos que ingirieron. Entonces, por un lado, cuando de pronto se cachan, se aterran terriblemente por esta sensación de pérdida de control de su consumo alimentario. Tienden a consumir grandes cantidades de alimentos, aun cuando ya no tienen hambre y cuando ya se sienten físicamente saciados y ya no les entra. Si tienen la comida enfrente, pueden seguir comiendo. Y luego se sienten tan a disgusto consigo mismos que se avergüenzan, se deprimen y se sienten muy mal, entran en procesos realmente de mucha angustia y esto les produce malestar y culpa con respecto a los atracones. Ahora, lo que sería importante sería señalarles que todos los trastornos de la alimentación presentan este tipo de conductas. Por ejemplo, las anoréxicas a veces pueden presentar atracones. Claro, después tienen conductas compensatorias, como sería desde acostarse en el piso frío para quemar más calorías, desde laxarse, al igual que las bulímicas, desde autoprovocarse el vómito con tal de no subir las calorías, desde sobreejercitarse, igual que las bulímicas lo hacen, pero es una angustia terrible, mientras que el obeso simplemente se deprime y se deprime y se deprime y se enconcha y se enconcha y se enconcha y se rechaza a sí mismo. Ahora, también pueden haber personas que tienen episodios de comer compulsivo manteniendo un peso adecuado, porque lo tienen o con muy poca frecuencia o porque lo tienen en un momento determinado y después tienen un control adecuado y reparan la situación y por lo tanto mantienen un peso adecuado sin caer en el episodio de bulimia o anorexia. A mí me gustaría señalar lo que son los Thin Fat People. Es algo que señala una psiquiatra estadounidense del siglo pasado, que fue la que empezó a trabajar con este tipo de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Y ella hablaba de que un obeso que bajó de peso es un obeso adelgazado, pero será un obeso en su mente. Y esto pasa también con la anorexia y con la bulimia, que por más que han tenido un control de su peso, siempre siguen en la angustia y en la preocupación de me aceptan, no me aceptan, me veo bien, no me veo mal. Muchos pacientes con cirugía bariátrica, o sea, estos pacientes que se operan para que les corten el intestino y absorban menos comida y por lo tanto se transformen en gente delgada después. Bueno, todas estas personas finalmente sufren muchísimo y si no lo trabajan a nivel de una psicoterapia, nunca lo van a poder superar. Y entonces son personas que a pesar de que ya lograron adelgazar, se visten con ropa muy aguada, o las anoréxicas y las bulímicas que siguen siempre observándose en el espejo y de veras me veo bien y está segura que me veo bien y entonces siempre están con esta persecución personal de inseguridad porque no se sienten a gusto con su cuerpo. Y entonces hay que trabajar con ellas. Yo trabajo con ellas frente al espejo, frente a la aceptación por parte de su familia, frente a la autoaceptación, frente a su autoconciencia de enfermedad, porque
no es nada más el control de los alimentos lo que debe manejarse, es además del control de los alimentos, el control conductual para recuperar la autoestima, y esa les cuesta quizá hasta más trabajo que el manejo alimentario. Y bueno, otras alteraciones que se están presentando con mucha frecuencia ahora son la ortorexia. La ortorexia es la idea de querer comer siempre perfecto. Y entonces son los pacientes que, por ejemplo, consumen puros productos orgánicos, que siempre están en la última moda de qué es lo más nuevo, cuál es el último bestseller sobre dietas que salió, qué es lo que sus amigas hacen para cuidarse, cuáles son los nuevos edulcorantes que salieron, cuáles son los nuevos productos light que salieron. Y están permanentemente viviendo a través del autocontrol y de cómo hacer las cosas mejor. Y entonces es muy difícil para ellas salirse de ese contexto porque se viven con un enorme monto de culpa. También esto puede pasar con los atletas que nada más comen, y todos hemos oído de algún atleta que nada más come atún en agua, claras de huevo y ensalada, y se cuida muchísimo, y entonces trae una persecución personal espantosa, y yo nunca como azúcar, y yo nunca como pasteles, y pobres, porque se lo pierden finalmente. Es un placer comer, y es un placer comer rico, y es un placer apapacharnos a través de la comida, pero estas gentes lo padecen, lo sufren y no lo pueden disfrutar. También está la vigorexia, que son estas personas obsesionadas con ir siempre al gimnasio y van hasta 2 veces al día y cuidan su consumo alimentario y vigilan y se ven siempre al espejo a ver de qué tamaño tienen la musculatura y si se ven perfectos, si se ven de perfil y si se ven de frente, y no aceptan tener un gramo de grasa, y van 2 o 3 veces a la semana con la nutrióloga del gimnasio a que les mida el índice de porcentaje de grasa, y tienen básculas muy especiales, y viven con una angustia espantosa, funcionando todo el tiempo a través de la actividad física para no subir de peso y para que se les note la musculatura. Recuerdo un paciente muy simpático, una gente lindísima, pero esto sí, usaba solamente camisas de manga corta y enrolladas para que todas las mujeres vieran sus maravillosos brazos con su enorme musculatura, las camisas siempre pegaditas, la camisa desabrochada casi hasta el ombligo. Sí, porque para ellos es un gran orgullo mostrar su magnificente musculatura. También podríamos hablar de la gente con hiporexia. Esta es la tendencia a comer poco. Entonces son gente que por rutina comen poco, rechazan muchos alimentos, no les tienen miedo, simplemente su hábito es comer poquito y mantenerse siempre muy delgadas. Y está la potomanía. La potomanía es la tendencia a estar siempre tomando agua y agua y agua. Esto se ha incrementado mucho a raíz de un anuncio que salía por ahí en la televisión, donde ponían agua y aceite y luego iban sirviendo más agua hasta que la grasa se desbordaba del vaso. Y entonces ahí todo el mundo aprendió que sí es cierto que para bajar la grasa y para mantenerme bien tengo que tomar mucha agua, y entonces toman hasta 3 o 4 o 5 litros de agua al día, y entonces no se dan cuenta de que esto les baja los electrolitos corporales, y entonces empiezan a tener calambres porque les falta el potasio, fractura de huesos porque les falta el calcio, y así una serie de trastornos. Entonces hay personas que padecen todo junto, también, porque por ejemplo, hay personas que se la viven en el gimnasio, pero que comen solamente productos orgánicos específicos, y que miden mucho lo que comen y que además están obsesionados con el consumo de agua. Entonces, todos estos trastornos a veces se pueden entremezclar, episodios de anorexia y episodios de bulimia, o hay anoréxicas que tienen episodios de bulimia y que normalmente funcionan como anoréxicas, y hay obesos
o exanoréxicas o exbulímicas que se transforman luego en obesas. Entonces, todo esto puede irse alternando, modificando, si no cambian su manera de pensar, su actitud hacia la comida y obviamente su estilo de pensamientos. Hay quienes lo pueden superar por sí solas, pero la mayor parte de las personas lo que requieren es un tratamiento integral donde, por supuesto, se considere la psicoterapia como un elemento clave para superar los trastornos. Resulta difícil para todos nosotros, todos los más normales y los que tienen sobrepeso y los que presentan anorexia o bulimia o todos los otros trastornos de la conducta alimentaria. Es muy difícil encontrar el equilibrio congruente de los alimentos, manteniendo las necesidades energéticas del organismo y un control de peso adecuado. Evidentemente, y todos lo sabemos y lo hemos escuchado, intervienen mecanismos metabólicos, bioquímicos, genéticos, de actividad física, psicológicos, de autoestima, de interrelaciones familiares. O sea, estos trastornos de la conducta alimentaria no podemos decir que son causa-efecto. O sea, no porque me dijeron que estoy gorda, ya me voy a volver bulímica o anoréxica. Pero sí es muy común que, por ejemplo, una persona que ha tenido una madre muy obsesiva en cuanto a su propia imagen corporal herede este tipo de conductas, y si la mamá era muy, muy excesiva, puede ella caer en este tipo de trastornos. No estoy diciendo que siempre, obvio, porque como lo digo, hay muchos factores que interactúan y todos estos factores tienen que interrelacionarse para que la persona caiga en este tipo de situaciones. Y bueno, como les decía, el manejo de este tipo de trastornos definitivamente debe ser un manejo integral, donde, por supuesto, el médico tiene que estar pendiente de la situación del paciente, pero el paciente tiene que trabajarse a sí mismo con dieta, con ejercicios de manera adecuada, o sea, no los extremos en los que puede caer la anoréxica o la bulímica, y no la apatía por el ejercicio en los que cae el paciente con sobrepeso o con obesidad, y con psicoterapia, porque solos no van a salir adelante. Tienen que trabajar todos los trastornos emocionales que los han hecho caer en este tipo de situaciones y que por lo tanto van a requerir un apoyo muy importante. A veces incluso se requiere que haya el psicoterapeuta individual, el terapeuta familiar, el nutriólogo, el médico, y que todos trabajen en equipo para lograr sacar a este paciente adelante. Si no, muy difícilmente logran salir. Y bueno, pues como yo trabajo en mi consultorio siendo nutrióloga y psicóloga, es por supuesto el aspecto psicológico del paciente, pero también desde el punto de vista alimentario, trabajo en que mi paciente crea conciencia de cuánto come, cuándo come, cómo come, dónde son los momentos de crisis en los que come más, dónde son los momentos adecuados, donde tiene un perfecto control de la situación, para que ellos mismos vayan aprendiendo a nivelar y balancear qué les pasa y cómo pueden aprender a controlarlo. También es importante crear conciencia de por qué están comiendo, porque están tristes, porque están deprimidos, porque están angustiados, porque están preocupados, porque están asustados, porque están aburridos, porque están enojados, porque están contentos, porque están emocionados, porque están ansiosos, porque algo bueno va a llegar. Entonces, ¿qué les está pasando? Que los está llevando a comer de más. Para que ellos aprendan a correlacionar el exceso alimentario con sus momentos específicos y sus situaciones emocionales. También es importante con este tipo de pacientes que aprendan a incrementar su autoestima, que vean lo que son capaces de hacer, lo que son capaces de lograr, cuáles son sus méritos personales, porque todos tenemos algo que vale mucho la pena. Y estas personas sufren tanto que todo lo ven negro, todo lo ven insuficiente, todo lo ven inadecuado, y entonces hay que trabajar mucho en que se aprendan a observar también desde sus cualidades y no solo desde sus defectos.
Y bueno, pues evidentemente también que logren un adecuado control de su actividad física. A veces es necesario que tengan un entrenador personal o un fisioterapeuta o un entrenador del gimnasio que esté enterado de su situación y los oriente de manera adecuada, porque a veces los entrenadores de los gimnasios se pasan y estos pobres por querer quedar bien con el entrenador, porque además son vulnerables a querer quedar bien en ese tipo de situaciones con todos, pues se ponen a hacer lo que no deberían hacer, se sobreejercitan y entonces nunca logran adquirir el peso adecuado. ¿Ok? Sobre todo en el caso de las anoréxicas y las bulímicas, esta es una situación tremenda. El que tiende al sobrepeso trata de evadirlo, pero las anoréxicas y las bulímicas, para complacer al entrenador, se sobreejercitan y entonces ¿cuándo van a llegar a un peso correcto? Y es muy importante controlarles cuánto tiempo al día o a la semana pueden hacer ejercicio para que no se excedan. Y bueno, también tenemos que trabajar en aprender a promover nuevos estilos de vinculación, tanto familiares como sociales. O sea, cómo aprender a no sentirse rechazados, cómo aprender a no sentirse tan inseguros, cómo reaprender a ir a eventos sociales, a fiestas, a comidas, sin tener miedo a esta situación, cómo atreverse. Porque, por ejemplo, las bulímicas, como se van a parar corriendo al baño y traen en la bolsa todo tipo de cosméticos, gotas para los ojos, gotas para el aliento, perfume, para que nadie note que vomitaron. Y entonces, pues creen que con eso nadie lo va a notar, pero quien lo nota es ella, que está sufriendo y dañando su salud. Entonces, el promover que pueda ir con seguridad a una reunión o a una fiesta, el que un obeso pueda ir a un buffet o a una fiesta sin miedo a romper la dieta, el que la anoréxica no evite ir a una fiesta o a un evento, porque, híjole, me van a hacer comer y me da mucho miedo y yo no quiero comer. Todo esto son cosas que tenemos que trabajar en la terapia. Y por otra parte, tenemos también que trabajar con la familia, el que las apoyen, el que las toleren, el que las acompañen y el que las acompañen a llevar este proceso hasta su recuperación. Y la familia a veces sufre tanto como la paciente, por lo tanto también la familia necesita tener un apoyo psicológico donde puedan aprender a no desesperarse con las recaídas de la paciente, porque la paciente evidentemente como todo ser humano va a tener recaídas y estas recaídas crean mucha angustia en la familia. Y bueno, cuando la paciente inicia o la familia lleva a la paciente y todos juntos como equipo familiar inician un proceso terapéutico, deben evaluar la capacidad para comprometerse con el proceso de alimentación. Hay veces hay pacientes que me dicen, mira, yo estoy gorda y ahorita, por ejemplo, me han dicho muchos pacientes con esto de la pandemia y el encierro, es que no me siento preparada para hacer dieta. Y bueno, hay que trabajar el preparar la circunstancia con ese paciente para luego ponerlo a dieta. A veces, de verdad, me cuesta algunas cuantas sesiones de preparar emocionalmente al paciente para que entonces se comprometa con su tratamiento. No importa, el tema y más importante es que lo logren. El tiempo que les va a tomar, pues yo sé que todos quisieran en 2 consultas salir adelante, pero desgraciadamente estos trastornos son de toda la vida, llevan toda la vida con alteraciones en su conducta con respecto a los alimentos y por lo tanto, pues no los podemos sacar en 1, 2 o 3 sesiones. Ojalá pudiéramos, pero no es así. Que yo recuerde en toda mi historia, solamente en una ocasión una chica bulímica la pude sacar con una sola sesión, pero ¿por qué? Porque en realidad su problema es que estaba empezando con un proceso bulímico porque tenía problemas en su dinámica familiar, tenía temor a que los papás se divorciaran y por lo tanto lo que tuvimos que hacer es, bueno, ok, vamos a trabajar con tus papás también y vamos a arreglar las cosas. Y entonces la chica paró su tendencia bulímica, pero porque finalmente dejó ella de vomitar
porque los papás entraron a una terapia de pareja y yo estuve trabajando terapia de familia, la alimentación de esta chica y entonces, bueno, sí salió adelante, dejó de vomitar en una sola sesión, pero el trabajo se tuvo que hacer a lo largo de un periodo de tiempo donde pudiéramos sacar toda esta situación adelante. Y bueno, también es importante evaluar todos los factores emocionales subyacentes a esta conducta del comer. ¿Por qué empezaron con esta situación? ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue que empezaron? ¿Cuál ha sido su proceso? Por ejemplo, hay pacientes obesos que de verdad han consultado a más de 30 especialistas y con todos han fracasado. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de su fracaso? ¿Por qué no pudieron? ¿Desde cuándo empezaron? ¿Qué les decían en su casa? ¿Qué les decían en la escuela? ¿Qué les decían sus amigos? ¿Cómo lo vivían ellos? Y así podemos ir desglosando todos los nudos emocionales que traen para que entonces realmente puedan enfrentarse a arreglar su trastorno. Ay. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es todo. No sé si tengan alguna pregunta que hacerme. Quedo a sus órdenes. Gracias, Luisa. Muy interesante el tema. Sí tenemos algunas preguntas. Te voy a decir, en Facebook nos dice Rosy Lasca, últimamente me ha dado por comer mucha fruta con limón y chilito. ¿Se debe a alguna deficiencia? Bueno, habría que ver qué es mucha fruta. Lo normal o la recomendación, ahora sí muy como nutrióloga, puedo decir que la recomendación es comer entre 3 a 5 frutas por día. Si estás excediéndote para evitar comer muchos otros alimentos, te funciona. Ahora, el exceso siempre va a ser malo. El exceso de chile te va a traer un problema gastrointestinal importante. El exceso de fruta, hay que recordar que la fruta tiene azúcar y por lo tanto te puede tender a subir de peso. Hay que recordar también que no nada más es el qué comes, sino qué cantidad comes, porque si tú comes demasiada fruta, aunque no comas ningún otro alimento, puedes llegar al sobrepeso. Entonces hay que evaluar qué estás comiendo y qué cantidad estás comiendo. No es un trastorno de la conducta alimentaria, a menos que esto se lleve al extremo, donde entonces sí se podría convertir en ello, pero no lo creo. O sea, si te estás comiendo 3 a 5 frutas al día para evitar, por ejemplo, comer galletas y pasteles ahorita que estás aburrida y encerrada, pues me parece una actitud normal y no le veo mayor problema. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué da más hambre al final de la tarde a las 4 o 5? Fíjate que no. Cada quien tiene su momento. Tu momento puede ser alrededor de las 5 de la tarde, pero hay personas que su momento es a las 10 o 12. Puede ser por dos razones. Una, porque se te bajan los niveles de glucosa y necesitas como un empuje que te dé energía. Hay personas, por ejemplo, que desayunan a las 6, 7 de la mañana y pues a las 12 les da el ataque de que necesitan comer algo. Hay personas que en la tarde como que ya terminé todas mis actividades del día, ya me puedo relajar, me quiero apapachar y entonces me siento a tomar algo rico para relajarme a gusto. Entonces cada quien tiene su hora pico. También puede tener esto que ver con los niveles de glucosa. Por ejemplo, si tú comes a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde te dio hambre y sabes que vas a cenar hasta las 9, 9 y media, o sea, a lo mejor tienes un bajoncito de glucosa que necesita, tu mismo cuerpo te lo dice, a ver, dame tantita energía para restablecerme. Entonces, puede ser conductual o puede ser metabólico, pero no tiene nada de malo. Hay personas que hacen 3 comidas al día, hay personas que hacen 5 comidas al día. Eso depende mucho de tus hábitos de alimentación. Y si tú no tienes un problema de sobrepeso o de bajo peso o de conductas compensatorias, no tiene nada de malo que se te antoje comer algo a las 5 de la tarde, que es el momento en que te relajas y se te antoja algo rico. Gracias, Luisa. Si alguien más tiene preguntas, no tenemos más preguntas, pero sí tenemos excelentes comentarios, como muy buena conferencia, muy buena plática, felicidades.
excelente conferencia, gracias. Muy interesante, muchas gracias. Muchos comentarios. Si alguien tiene alguna otra pregunta, igual la contesta Luisa. Si alguien quiere levantar la mano o escribir en Facebook. Aquí esperamos un momentito. Pero sí, siguen los comentarios de muy interesante en Facebook. Bueno, aquí me parece interesante señalar que con mucha frecuencia cuando voy a eventos, a reuniones, me encuentran en el gimnasio, la gente me pregunta, ay, es que siempre le quise preguntar a una nutrióloga X, Y o Z. Mas, sin embargo, cuando hablamos de personas con trastornos de la conducta alimentaria, es muy curioso que les da mucha pena preguntar porque tenemos que entender que el obeso le da pena su obesidad. Y la bulímica le da pena decir que se excedió y que luego lo tuvo que reparar. Y la anoréxica, como todo mundo la va a criticar por no comer, tiene mucho miedo. Entonces, es bien común que cuando hablo de estos trastornos de la conducta alimentaria, la gente debe preguntar, y bueno, pues desgraciadamente es algo que les asusta mucho, pero que si alguien se le ofrece hacerme alguna pregunta más en lo personal, allí está mi teléfono, mi celular, ahorita pues todavía tengo cerrados los consultorios porque estoy en hospitales, pero estoy atendiendo vía internet y me pueden hablar en cualquier momento para preguntar lo que se les ofrezca, porque de verdad estos temas causan mucha vergüenza. Lo sé, lo entiendo y pues probablemente por eso hay pocas preguntas hoy. Gracias, Luisa. Voy a dar tu teléfono para que lo puedan apuntar las personas que nos están viendo en Facebook. 55 54 19 36 00, para que puedan comunicarse personalmente con ella y con gusto les dará las respuestas que necesiten. Claro que sí, si a alguien se le ocurre que me quiere hablar a preguntar cuál es su porcentaje de grasa ideal o su índice de masa corporal ideal, pues como lo dije en la plática, con todo gusto. Súper, pues muchas gracias, Luisa. Creo que no tenemos más preguntas. Nada más les recuerdo al público que nos está viendo, tanto en Facebook como en Zoom, que todas nuestras pláticas quedan grabadas en nuestra página de la Queile y unos días después se suben también a YouTube para los que no pudieron verla ahorita o para alguien que ustedes sepan que le gustaría verla. Todas las pláticas están ahí grabadas. Entonces, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Te mandan muchos saludos, muchas felicitaciones. Y pues hasta la próxima. Agradezco a todos los que se conectaron y a ti, Luisa, muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Anita, por invitarme y gracias a todos por haberse presentado en esta plática. Muchas gracias. Gracias. Por supuesto. Gracias. Vaya a todos. Hasta luego.